Bienvenidos al simposio Innovación y Prácticas Inclusivas, Avance en el Diseño Universal para el Aprendizaje, para el DUA. Este simposio está coordinado por yo misma, que soy Aroa Casado, doctora en Medicina e Investigación Translacional, con un amplio interés en la pluridiscapacidad, en las necesidades educativas y en la investigación translacional y multidisciplinaria. Hemos creado este simposio para traeros diferentes formas de atender a la diferencia, enseñaros a mirar de una forma amplia y que podáis ver, por un lado, cómo son las creencias del profesorado, qué piensan los alumnos, cuáles son las estrategias para que podamos movernos en un entorno más inclusivo, porque si algo es cierto, es que en el siglo XXI no podemos mirar hacia otro lado cuando hablamos de integración en las aulas, de inclusión en las aulas y de personas con capacidades diferentes, con actitudes diferentes, con necesidades diferentes y con cerebros diferentes. Es algo que a todos vosotros ya os resuena. La finalidad de este simposio es bucear en todos estos conceptos y que salgamos todos aprendiendo un poco más y llevando la inclusión a la práctica de una forma más real, más efectiva y sobre todo más práctica. La comunicación titulada Retos y estrategias para la atención de las necesidades educativas en la educación online será presentada por Luisa María Duarte. Luisa María Duarte es doctora en Ciencias de la Educación. Su investigación actual aborda problemáticas educativas como las conductas autolesivas en adolescentes y las necesidades educativas especiales. Es docente e investigadora en la Universidad Camilo José Cela y en la Universidad Nebrija. Especialmente trabaja con áreas relacionadas a orientación psicopedagógica y a necesidades educativas especiales. Muchísimas gracias por venir y os dejo con Luisa. Muchas gracias, querida Aroa, por tu amable presentación y ya sin más dilación pues paso a presentar mi ponencia. En España está aumentando el número de universidades que ofrecen formación completamente virtual porque hay un aumento en la demanda, es decir, actualmente el 18,3% de los estudiantes matriculados en la universidad en el año 2023 están en enseñanza 100% online. Esto, junto con la transformación digital que está viviendo el ámbito educativo, avala la tendencia creciente hacia la formación virtual, que ofrece numerosas ventajas, como la facilidad de compaginar la vida académica con la vida laboral o la vida familiar, convirtiéndose así en una alternativa indispensable para el aprendizaje a lo largo de la vida. No obstante, también tiene una serie de desafíos, sobre todo porque en la mayoría de ocasiones los docentes no sabemos qué tipo de alumnado tenemos al otro lado de la pantalla, dificultando la atención al alumnado con NEAE, incluso dificultando aún más la atención inclusiva según los principios del DUA. Teniendo en cuenta esto, quisimos realizar una revisión sistemática sobre los retos a los que se enfrentan los docentes en la educación online cuando trabajan con alumnos con necesidades de apoyo educativo, explorando las estrategias y prácticas que permiten atender eficazmente estas necesidades en entornos de aprendizaje completamente virtuales. Para ello, realizamos una búsqueda en Proques, ERIC, WOS, Scopus y Dialnet, con los términos de búsqueda que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. En el lado derecho de esta diapositiva encuentran el diagrama de flujo según Prisma, ¿vale? Que como pueden observar aquí al final, no contó con ningún artículo finalmente incluido. Ante la falta de evidencia empírica sobre la atención educativa del alumnado con necesidades educativas en entornos 100% virtuales en los últimos 5 años, nos preguntamos si esto era debido a una falta de investigación en la temática o a una falta de estudiantes con NEAE en las universidades 100% virtuales. Por eso, planteamos un estudio piloto a través de un cuestionario ad hoc en Google Forms con 11 preguntas que respondieron 22 docentes de educación universitaria 100% online. En la tabla de la izquierda pueden ustedes apreciar la distribución de la muestra según el nivel de enseñanza, los años de experiencia y el área de conocimiento. Es necesario tener en cuenta que una de las respuestas fue descartada por incongruencias en el cuestionario. En cuanto a los resultados, los vamos a separar en dos partes. Por un lado,
Los resultados de la revisión bibliográfica, que como he dicho antes, no pudimos incluir ningún estudio, puesto que los artículos se centraban en dificultades en la etapa preuniversitaria durante la pandemia, se abordaban las necesidades educativas en educación presencial, pero no en educación virtual, y se abordaba las necesidades de los alumnos en general en educación virtual, pero no específicamente de alumnos con necesidades educativas. En cuanto a los resultados del estudio piloto, el 42,9% de la muestra dijo que no tenía alumnado con necesidades educativas en sus clases frente al 47,6% que afirmaba tenerlo. De estos, los tipos de alumnado con necesidades eran en un 90% discapacidad sensorial, en un 60% dificultades específicas de aprendizaje, un 40% de discapacidad motriz, un 30% de déficit de atención con hiperactividad, altas capacidades un 10%, autismo otro 10% y otro 10% de alumnos con condicionantes psíquicos. En cuanto a las adaptaciones curriculares, el 42,9% afirma no haberlas realizado y el resto manifestaban haber realizado adaptaciones en material didáctico un 33,3%, en metodología un 28,6%, en evaluación un 19% y había pues un 9,5% de docentes que dijeron que no hacían adaptaciones curriculares porque a ellos no les correspondía y un 4,8% que manifestó no saber cómo hacerlo. En cuanto a la formación, un 23,8% de docentes decía que estaba totalmente preparado frente al 52,4% que afirmaba estar preparado pero que le gustaría tener más formación. Y por último, en cuanto a las dificultades, falta de formación docente, dificultad para identificar a los alumnados con NEAI, puesto que si ellos no se manifiestan o la universidad no lo comunica, es imposible detectarlo, y luego falta claridad sobre los protocolos a seguir en las universidades cuando se detecta un alumnado con necesidades educativas. En cuanto a las conclusiones de nuestro estudio, hemos de decir que no se ha cumplido con el objetivo establecido, puesto que no hemos podido identificar prácticas educativas de éxito que nos indiquen cómo trabajar con alumnado con necesidad educativa en entornos 100% online. Entre las posibles razones encontramos primero una laguna que evidencia la necesidad de hacer un análisis descriptivo sobre la realidad de las universidades online, tanto públicas como privadas. Segundo, que los términos de búsqueda y criterios de inclusión en nuestra investigación han sido demasiado estrictos. Y tercero, que la educación 100% online aún no está preparada para asumir según qué casos. Sin embargo, el estudio piloto sí reconoce la existencia de estudiantes con NEAE en los diferentes niveles académicos online por los que hemos preguntado, grado y máster, lo que nos lleva a trasladar el DUA a la enseñanza virtual. Por ejemplo, determinadas aplicaciones con inteligencia artificial pueden transcribir en tiempo real la explicación que el docente lleva a cabo en las sesiones síncronas, que quedan grabadas para su posterior visualización. Esto nos permite acercar al alumnado con necesidades educativas a los entornos virtuales. En conclusión, la educación 100% online puede ser vista como un desafío o como una innovación pedagógica a la hora de atender a los estudiantes con NEAE. La combinación de estrategias basadas en el diseño universal de aprendizaje, la capacitación docente, el uso de tecnologías de apoyo y de la inteligencia artificial, junto con prácticas educativas que favorezcan el contacto entre el alumnado y políticas que beneficien la inclusión en entornos digitales, abre un camino prometedor para construir entornos virtuales que respondan a la diversidad. Las universidades de educación a distancia deben replantearse el sistema de formación actual para garantizar el acceso al mismo de todo el alumnado, independientemente de si estos requieren apoyo de la familia, de un tutor o de si pueden desenvolverse de manera autónoma. Como futuras líneas de investigación, se plantea conocer la realidad existente en la universidad de 100% online sobre el número de estudiantes con necesidades educativas, así como detectar estrategias pedagógicas que favorezcan su inclusión y sean causa directa de óptimos resultados, y aquellas prácticas que sean susceptibles de mejora.
Obviamente, y esto como apunte final, es necesario valorar el tipo de discapacidad y el grado de afectación que tiene el alumno, pues en casos de deterioro cognitivo grave, entendemos que la educación virtual no es la opción más factible. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier consulta. Gracias. De comunicación será presentada por mi compañero Juan Diego Gómez Escalonía Torrijos. Juan Diego es doctor en Ciencias de la Educación, tiene una amplia formación en magisterio, en educación secundaria, en psicopedagogía, en neuroeducación y actualmente es docente e investigador en diferentes universidades, entre las cuales se encuentra la Universidad Nebrija, la Universidad Camilo José Celo y la Universidad Isabel I de Burgos. Colabora con diferentes asociaciones educativas y su investigación se centra especialmente en neurociencias aplicadas al aprendizaje y también domina mucho todo lo que son nuevas tecnologías, inteligencia artificial y TICs. Presentará la comunicación en representación de ambos. Muchas gracias, Aroa, por esta presentación de lo que es el simposium denominado Innovación y Prácticas Inclusivas, Avance en el Diseño Universal para el Aprendizaje, o DUA. Y a continuación voy a presentarles la comunicación que tanto la coordinadora de este simposio como yo mismo hemos desarrollado para el mismo, denominada Metodologías Online para ser un docente inclusivo. Muy interesante, no la perdáis, que seguimos. Las universidades juegan un papel clave como epicentro de la formación de los futuros docentes, fomentando la innovación pedagógica y metodológica mediante lo que es propio del profesorado universitario, la investigación y la integración de estas herramientas digitales. Por tanto, la educación en línea ha venido a revolucionar el sistema tradicional de enseñanza, sustituyendo lo que conocíamos como presencialidad por sesiones síncronas grabadas y almacenadas en diferentes plataformas virtuales. En consecuencia, esta evolución requiere que los docentes posean competencias en cultura digital y se mantengan actualizados en tendencias tecnológicas aplicadas a la educación. Mientras tanto, los estudiantes deben focalizar en desarrollar estrategias de aprendizaje más autónomo y responsable a través de diferentes estilos de aprendizaje. Nuestro actual sistema educativo es la consecuencia de una evolución desde los inicios de lo que es la educación. Desde un punto de vista o enfoque filosófico, pues se promovía el descubrimiento del conocimiento mediante la mayéutica, donde el docente guiaba al alumno pues a través de diferentes preguntas para despertar conocimientos que ya tenía el propio alumno. Posteriormente, hemos visto otros paradigmas como el conductismo, que introdujo el concepto de aprendizaje mediante estímulo-respuesta, enfatizando la enseñanza programada y la medición de resultados a través de conductas medibles, observables y cuantificables. Posteriormente, el constructivismo, a través del aprendizaje social, de Bandura, postuló que la observación e imitación de modelos influyen en el comportamiento. Finalmente, el sistema educativo actual que tenemos en España, competencial, enfatiza en este aprendizaje basado en la acción y prioriza la aplicación práctica del conocimiento teórico. En cuanto al método de investigación, tenemos que decir que el diseño del estudio fue descriptivo correlacional para analizar la motivación y percepción del alumnado con respecto a estas diferentes metodologías de las que hemos hablado anteriormente, que todas y cada una de ellas fueron en sesiones online. Los datos recopilados mediante un cuestionario semiestructurado permitió la expresión libre y detallada y anónima de las diferentes opiniones de nuestros participantes. ¿Quiénes fueron estos participantes? Pues fueron 226 estudiantes del grado magisterio, maestros, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La participación, por tanto, fue voluntaria y anónima, como hemos dicho, excluyendo a aquellos que pues, no asistieron regularmente o no completaron en su totalidad el cuestionario.
En cuanto al instrumento y análisis, el cuestionario semiestructurado que hemos comentado anteriormente fue validado por expertos evaluando 10 dimensiones clave. Se realizó la correspondiente codificación de las respuestas y análisis mediante la estadística descriptiva y prueba chi cuadrado con el software Hanobi. Entramos ya de lleno dentro del análisis de datos. Empezamos por la codificación de variables. La primera, la sesión más motivadora, otorgamos el número 1 a la teórica, número 2 a la práctica y 3 con ejemplos aplicados. Razones del interés, 1 interactividad, 2 claridad, 3 aplicación práctica. Percepción de las sesiones, 1 más participativa, 2 más dinámica y 3 más colaborativa. También incluimos variables adicionales, como por ejemplo dificultades experimentadas, la falta de comprensión, contenido complejo. Otra variable fue el nivel de acuerdo con la utilidad que tenía el contenido, totalmente de acuerdo o en desacuerdo, que sería 4 y 1. Y finalmente motivos de desmotivación, pues falta de dinamismo o falta de interacción. El procedimiento, por tanto, fue administrar al finalizar el curso el cuestionario, ¿vale? Se garantizó el anonimato. Posteriormente hubo una codificación y almacenamiento estructurado de los datos correspondientes para finalmente analizar estadísticamente desde un punto de vista descriptivo correlacional los datos obtenidos del mencionado cuestionario. Los resultados del estudio, tenemos en pantalla el 61,5% prefirió la clase de refuerzo, este porcentaje de estudiantes consideraron que esta clase de refuerzo más gamificada, ¿vale?, fue la más motivadora. Un 18,1% definió la clase taller como aquella más interesante desde el punto de vista práctico y cooperativo, ¿vale?, desde el punto de vista más estimulante. La clase teórica, un 43,8% de los participantes identificaron esta clase como la menos motivadora, y en cuanto al impacto positivo, el alumnado en un 92,4% afirmó que la motivación experimentada tuvo un efecto positivo en su rendimiento académico. En consecuencia, los resultados evidencian una clara preferencia por sesiones que ofrecen la oportunidad de consolidar y aplicar los conocimientos, una aplicación práctica, frente a formatos de enseñanza más expositivos, más de clase magistral, más de metodologías basadas en la enseñanza tradicional. Por otro lado, la prueba chi cuadrado, en cuanto a la relación entre sesiones, grados de libertad, valor P, arroja que los resultados obtenidos mostraron un valor estadístico del chi cuadrado del 43,27 y con un valor P de 0,502 y 9 grados de libertad. Dado que el valor P es significativamente menor que el umbral de significación, que es 0,05, se procedió a rechazar la hipótesis nula. Esto indica que la selección de la sesión más motivadora no es independiente de la elección de la sesión menos motivadora, evidenciando tendencias claras en las preferencias que tiene el alumnado hacia metodologías más activas y participativas. Llegamos ya al punto de discusión y conclusiones, finalizando esta ponencia, con 4 puntos fundamentales: diversificación metodológica, educación inclusiva, futuras investigaciones y limitaciones. En cuanto a la diversificación metodológica, la necesidad de emplear múltiples formas de implicación para estimular la motivación afectiva, social y cognitiva es un punto fundamental. Y por tanto, no solamente despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje, sino generar múltiples formas de que el alumnado siga manteniendo esa motivación. En cuanto a la educación inclusiva, al integrar diferentes estrategias dentro de este estudio, esta investigación, la educación atiende a una variedad de necesidades diferentes y se adapta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 100% del alumnado. En cuanto a las futuras investigaciones, realizar un estudio experimental para comparar el grupo control con el grupo muestra podría arrojar otro tipo de diferencias metodológicas.
Las limitaciones que hemos encontrado en este estudio, eminentemente el tamaño de la muestra, que aunque es amplia, son 226 estudiantes, pudiera haber sido mayor. También indicar que la necesidad de extender la investigación y la muestra a otros contextos otorgaría a este estudio mayor capacidad de impacto en nuestro sistema educativo. Finalmente, dentro de la bibliografía tenemos que reseñar o resaltar cuatro de ellas: el diseño universal del aprendizaje de Alba Pastor, el aprendizaje cooperativo de Azorín, gamificación y motivación de Prieto Gómez Escalonilla y Sainz Hun, y finalmente el aprendizaje basado en el pensamiento de Robert Schwartz, que junto con el resto de referencias bibliográficas conforman este estudio. Muchas gracias por su atención, espero que nuestra ponencia les haya resultado de interés y se lo agradezco en nombre propio y en nombre de la coordinadora del simposio, Aroa. Muchas gracias. La siguiente comunicación de la que tendremos el placer de disfrutar se titula La perspectiva docente y las barreras en el proceso educativo. Será presentada por Carmen María Muñoz Herrera. Carmen María es psicopedagoga y especialista en educación especial con un máster en educación especial. Es profesora docente investigadora en educación, tiene el máster de profesorado y es delegada de calidad universitaria. Colabora como asesora pedagógica en centros escolares y desarrolla proyectos de aprendizaje en servicio para la inclusión social. Actualmente está finalizando su doctorado con una investigación centrada en educación inclusiva. No os perdáis su ponencia. Muchas gracias por la presentación, Aroa, y bueno, por la oportunidad de poder presentar el estudio, la reflexión que da pie a poder entender mejor ese contexto de la realidad inclusiva de los centros en cualquier parte del mundo, pero bueno, en este caso, analizada desde la perspectiva docente y tratando de entender esas barreras que se producen en el proceso educativo. En este caso, y gracias a la posibilidad que ofrece este simposio, que acoge este simposio con la faceta innovadora y la visión atenta a los avances que se producen en el diseño universal del aprendizaje y en esas prácticas inclusivas, situamos el punto de partida en cinco premisas claves que no queremos obviar para poder entender bien la contribución de esta ponencia. En primer lugar, la educación ha de entenderse como inclusiva, si no, no puede entenderse como educación, y esto hay que entenderlo a partir de la contribución que hace Rand, en el que hace un análisis esencialista sobre el sentido auténtico del acto pedagógico, del acto educativo y en este sentido, bueno, pues traza lo que es una idea esencial a su forma de ver y que bueno, pues, yo comparto en esta primera fase reflexiva de la inclusión, ¿no? La educación no es inclusiva por cuanto está acogiendo a las personas o no lo es. Y en este sentido, vamos a la segunda idea, y es que la inclusión es una propiedad definitoria y característica de la educación, ¿no? En esta idea que ya estamos situando, en esta situación, entendemos que la persona está en el centro y con ello entendemos que hay que entender bien, ¿no? Hay que explicar cuál es la consideración que hace el sistema educativo sobre las personas. Bueno, pues la persona es única, cada persona es única, tiene su propia singularidad caracterizada a partir de múltiples dimensiones lo hace un ser singular y con ello hablamos de una diversidad como un espectro que se abre la heterogeneidad y la particularidad de cada circunstancia para que podamos entender ese marco de la inclusión aceptando la diferencia como una característica más. En cuarto lugar, la educación eh, tiene como misión y como sentido propio el perfeccionamiento del individuo, del ser humano, en un proyecto inacabado porque se produce a lo largo de la vida y desde luego ha de promover un desarrollo integral que aceptamos además, en quinto lugar, a partir de esa educabilidad que asumimos que corresponde al ser humano y por el cual entendemos un desarrollo potencial que exprimir y que poder optimizar en la medida de lo posible.
Con ello nos planteamos dos objetivos. En primer lugar, describir las barreras estructurales y actitudinales que dificultan la inclusión educativa desde la perspectiva docente y además exponer cuáles son esas claves estratégicas que podrían ayudar a hacer una actuación efectiva para la promoción de la educación inclusiva. La pregunta pues es sencilla y yo creo que ayuda a conseguir esos objetivos, en particular el primero. ¿Con qué barreras se encuentra esta escuela inclusiva que pretendemos? Claramente tenemos que partir de una idea y es que la inclusión es un proceso de transformación sociocultural y tal como entienden la mayoría de los autores, no está delimitado. Por ninguna definición fija, porque realmente es un proceso inacabado que está sujeto a variables contextuales y a variables sociodemográficas, a los propios agentes que la hacen posible y por lo tanto la condicionan en un proceso definitorio, ¿no? O constitutivo de esa definición. La cuestión es que sí que es verdad que en el plano de lo que supone el abordaje teórico, el hito clave, el hito fundamental fue la contribución que hicieron Booth y Ainscough al ofrecer el Index for Inclusion y este index que traba una estructura eh, jerárquica de la escuela en la que se ha de responder con una segregación diferenciando el currículum, pues rompe y traba esa idea y ofrece una visión con tres dimensiones centradas en la promoción de una cultura, una política y una práctica inclusiva para garantizar el acceso a la participación y el progreso a todo el alumnado. En este sentido, con idea también de superar el modelo de déficit, hacen una contribución bueno, pues ha tenido muy buena acogida, como es el de las BAP, las barreras para el acceso y la participación en el aprendizaje, y precisamente esa característica ha hecho eh, se alinee con una perspectiva más actual de la didáctica en la que se enfatiza el aprendizaje en ese carácter formativo de la educación. La cuestión es que es posible que se esté produciendo un error en la concepción de la barrera porque se tiende a expresar como un obstáculo fijo, determinado por un espacio y un momento concreto y probablemente sea esa herencia de las necesidades educativas especiales en un sentido amplio, como planteaba Warnock, justo al que quería sustituir el que provoca que hablemos de barreras con diferentes categorías políticas, ¿no? Para entender las barreras políticas, culturales y didácticas, barreras físicas, sensoriales, cognitivas, emocionales. Quizás otros autores hablan de barreras arquitectónicas, estructurales, actitudinales. En definitiva, una serie de barreras que hemos concebido como obstáculos fijos que están presentes y que hay que eliminar, ¿no? O hay que destruir para solucionar el problema. Y eso tiene como consecuencia que posiblemente estemos hablando con ese tono pesimista o no tan optimista sobre la inclusión con un carácter utópico cuando en realidad no tiene por qué ser así. Eh, Desde nuestra perspectiva, estamos intentando hablar de las barreras en un término dinámico, en un concepto dinámico y particularmente, bueno, pues entendiendo que la escuela es un lugar cambiante, que está a merced de esos factores que plantea el modelo ecológico de la diversidad, originalmente orientado o alumbrado por el modelo ecológico de Braunsembrenner y la ecología de la equidad de Ainscough. Todo ello teniendo en cuenta que la idea central a la que nos abocamos es a la necesidad de contextualizar cualquier acto didáctico, cualquier acto pedagógico que tengamos entre manos para poder contribuir a ese diseño universal, tanto del aprendizaje como de la enseñanza. Eh, eh, Parte de la contribución con la que queremos innovar o por lo menos añadir en este marco de referencia en el que participamos es ayudar en las clasificaciones
para entender las barreras con ese componente dinámico y por lo tanto hablar de dimensiones en las que se pueden producir o se pueden presentar una serie de factores, se abre la visión a un espectro, posibles factores que son condicionantes de esa pretendida inclusión. Rescatamos las barreras o la dimensión de la accesibilidad, muy necesaria para entender todos aquellos aspectos pedagógicos que tienen que ver con el acceso. Eh, Nuevamente hacemos referencia a las actitudinales y socioculturales, por cuanto hay factores, como hemos reflejado ahí, relativos a las creencias implícitas e explícitas sobre la inclusión, a la propia alianza que hace la familia con la escuela, al clima escolar y la convivencia y cómo se lidera esa comunidad educativa, a la digitalización de la vida cotidiana con el impacto y la irrupción que ha hecho la inteligencia artificial, que están haciendo las redes sociales y que nos ponen un escenario al que hay que dar respuesta para no sucumbir a la tentación de pasar inadvertidos y de mostrarnos indiferentes y desde luego a cuestiones político-normativas que claramente están revirtiendo, están sobrecargando y que pueden ser un obstáculo evidente en la práctica escolar, como pueda ser, por ejemplo, la sobrecarga. Del profesorado a nivel burocrático, en la petición de responsabilidades sobre determinadas competencias que requieren necesariamente pues, una última dimensión que añadimos como es el carácter epistémico. No se ha encontrado en la literatura referencia a ella. Tan solo Ocampo habla de una cuestión que conviene profundizar sobre el tema de la educación inclusiva desde, desde ese estudio epistemológico para conocer mejor cuál es su dimensión, pero bueno, no nos trae al caso. La cuestión es que sí que es verdad que conviene dentro de esa dimensión conocer factores determinantes o condicionantes de la educación inclusiva, como puede ser pues, el conocimiento declarativo sobre la inclusión que tiene tanto la comunidad educativa como el propio profesorado. Para poder responder de forma competente. Y en este sentido, el discurso de las VAP, del propio DUA, pone el foco en el aprendizaje, pero el acto didáctico realmente entraña también la enseñanza. Y en este sentido, Herrán, bueno, pues vuelve a hacer una llamada de atención sobre la posibilidad de hablar de un diseño universal de la enseñanza formativa. Por ello, bueno, pues como estamos tratando de abordar la perspectiva docente, yo trazo una serie de preguntas, una serie de cuestiones con la que finalizar esta primera parte, y es que ¿cuál es el rol de un docente inclusivo? ¿Qué competencias debe desarrollar un docente en la escuela inclusiva? ¿Y quién es el responsable de un aula inclusiva? ¿No? Y con ello vamos dando pie a todo ese marco competencial, formativo de los docentes y cómo ha de desempeñar su labor. Finalmente, hemos necesitado hablar de las barreras en el perfil actitudinal y con ese componente más volcado en la percepción del profesorado sobre el sentido de autoeficacia o la percepción de autoeficacia y las creencias implícitas con esa teoría de Bandura que habla de una autoeficacia positiva posible con actitudes positivas que se pueden incluso contagiar a raíz de la experiencia, a partir de un aprendizaje vicario basado en expectativas, aprendizajes que se pueden compartir incluso con influencias sociales sobre el ideal de una capacidad y con la propia autoevaluación que hacen los docentes sobre sí mismos. Esto es fundamental para poder entender que los docentes necesitan sentirse seguros y para sentirse seguros, pues claramente la agencia europea establece una necesidad y la tenemos ahí en ese gráfico, que es el desarrollo profesional y personal, con una formación que avale ese perfil y desde luego que aúne con otros tres factores, como es el valor de la diversidad, el apoyo a todo el alumnado y el trabajo en equipo con las familias y el resto de profesionales. Todo ello amparado
basado en esas 5 categorías o en esas 5 estructuras que utilizó Watkins para elaborar el perfil de un docente inclusivo. Finalmente, cabe hablar de las claves estratégicas con las que vamos a resolver o vamos a intentar dar respuesta a estas barreras. Hemos hablado de un proceso de transformación que es dependiente de una serie de dimensiones en las que se producen unos factores condicionantes y en este sentido cabe empezar con la formación permanente que enraiza en una educación auténtica, volviendo a recuperar ese carácter esencial centrado en la persona. Diseños metodológicos eclécticos, abiertos, flexibles, con la posibilidad de incorporar metodologías activas que contextualicen el proceso desde la comprensión de las diferencias individuales en el aula y con ello la posibilidad de desarrollar una personalización de la enseñanza. Para ello existen 2 propuestas. Más allá del diseño universal de aprendizaje existe la posibilidad de contemplar un diseño ecléctico con la diferenciación didáctica, con los agrupamientos flexibles y con otras medidas de atención a la diversidad presentes en el sistema educativo. En tercer lugar, el diseño curricular abierto y flexible con las posibilidades que ofrece el diseño multinivel. Y en cuarto lugar, merece una mención por el impacto que está teniendo la codocencia, los diferentes tipos de codocencia o de coenseñanza en el liderazgo dentro del aula para poder responder un poco a esas preguntas que planteábamos sobre el rol y sobre la custodia, ¿no? del aula inclusiva. En este caso, el aula inclusiva es el terreno del alumnado al que se debe y por lo tanto hablamos de esa codocencia como un aliado, una estrategia clave para poder resolver parte de las barreras que nos encontramos. Finalmente, hacemos alusión al gran apoyo que puede ofrecer la orientación educativa como un socio estratégico en la organización de la respuesta a la diversidad. Y bueno, pues en este caso hemos querido expresar brevemente cómo se ha llevado a cabo a partir de las preguntas de investigación que suscitan la necesidad de plantearse unos objetivos. Hemos hecho la revisión bibliográfica y a continuación la conclusión que exponemos. En primer lugar, debemos promocionar una educación inclusiva a partir de la reflexión práctica de cada realidad escolar. Hay que apostar por una pedagogía de proximidad al estilo que propone Esquirol, tratando de reconocer en cada ocasión, en cada contexto, las oportunidades que se presentan como factores de protección y los obstáculos como factores de riesgo para ofrecer respuestas equilibradas con ajustes razonables. Emplear diseños basados en la personalización de la educación, con un diseño de la actuación pedagógica centrada en la persona y finalmente paliar o eliminar esas barreras se concibe como una tarea utópica. Sin embargo, identificarlas para actuar en consecuencia es posible, bastante realista y desde luego esperanzador. Aquí se acompañan las referencias bibliográficas consultadas durante el estudio y expresadas en la presentación y muy agradecida por su atención, pues quedo a su disposición para resolver cualquier cuestión que quieran comentar. Muchas gracias. La última ponencia de nuestro simposio, pero no por ello la menos importante ni la menos interesante, veréis que no tiene desperdicio, se titula Creencias de los alumnos de la mención de educación especial sobre las cualidades del buen docente inclusivo. Esta ponencia será presentada de forma doble por María José Ramos Estevez y Gemma Blanco Montañez. Os explico un poco quién es cada una. María José Ramos Estevez es doctora en Ciencias de la Educación y es profesora del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spinola CEU, que está inscrito a la Universidad de Sevilla. Su labor docente de investigación se centra en la formación del profesorado, en el desarrollo de metodologías inclusivas y en la atención a la diversidad en contextos educativos. Ha participado en diferentes proyectos que están relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en formación docente y ha publicado diferentes trabajos sobre estilos de aprendizaje en entornos virtuales, recreos inclusivos y estrategia de evaluación por competencias. Por su parte, Gemma Blanco Montañez es doctora acreditada en Ciencias de la Educación, es licenciada en Pedagogía y está diplomada en Educación Especial.
Actualmente es profesora titular de la educación primaria y trabaja también en el Máster de Educación Especial de la Universidad Internacional de La Rioja. Desempeña funciones en el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Espirola CEU, que está adscrito a la Universidad de Sevilla, como hemos dicho anteriormente, donde es responsable del Servicio de Orientación Académica. Su línea de investigación se centra principalmente en atención a la diversidad y pone el foco de una forma muy correcta y muy interesante en el desarrollo lingüístico de niños sordos que tienen implante coclear. Si queréis saber más de ellas, os podéis quedar a escucharlas. Buenos días o buenas tardes a todos en función de la latitud en la que cada uno se encuentre. Saludos cordiales de Gema y María José desde Sevilla, desde el CEU en España. En primer lugar, queremos agradecer a la organización del 18º Congreso Internacional de Educación e Innovación la posibilidad que nos brinda para poder compartir nuestras experiencias en el Simposio Innovación y Prácticas Inclusivas, Avances en el Diseño Universal del Aprendizaje. En esta ocasión, la aportación que presentamos lleva por título Creencias de los alumnos de la mención en Educación Especial sobre las cualidades del buen docente inclusivo. Hoy en día, la inclusión en el aula se va haciendo cada vez más patente. En su buen desarrollo, el docente tiene un papel fundamental. Pero queremos hablar en plural, porque realmente son todos. Es cierto que en los primeros momentos, y todavía en algunos centros, existe la creencia de que es el PTE el que lleva el peso de la inclusión en el centro. Sin embargo, verdaderamente, quienes trabajan día a día, hora a hora, codo con codo desde este paradigma, es el maestro en su aula, ya sea el tutor, el especialista en música, en educación física, en idiomas. Y el PTE es su mayor apoyo. Todos ellos son maestros que tienen que atender a la diversidad de los alumnos que tienen presentes en las aulas. Y cada uno tiene su singularidad, tiene su necesidad educativa. Para poder dar una educación o una respuesta de calidad, es necesario que el maestro esté formado desde esta perspectiva. Cuando revisamos la literatura, observamos que son muchos los autores los que han venido a clasificar las competencias, habilidades y destrezas que el maestro inclusivo precisa. Sin embargo, realmente no hay una unicidad a la hora de clasificarlas. Lo que sí queda claro es que el docente tiene que tener unas habilidades pedagógicas, de gestión, interpersonales o tecnológicas que les lleven a planificar, a innovar, a gestionar los tiempos y los espacios para adecuar las metodologías a las necesidades que tienen sus alumnos, a interactuar con ellos, con los compañeros, con otros profesionales, etc. Nosotros como formadores los tenemos claros, pero ¿y el futuro docente? En el proceso de formación, las creencias tienen un peso importante. De ahí que nos planteemos conocer el pensamiento del futuro docente sobre las cualidades que debe tener un maestro inclusivo. Y hemos querido indagar en las creencias que tiene el futuro maestro de educación especial por ser el eje vertebrador de la inclusión en el centro. Para ello, partimos de la experiencia personal que a lo largo de la escolarización han tenido los alumnos sujetos de este estudio. Este estudio se realiza a través de una metodología cualitativa con enfoque narrativo, donde se le da voz al estudiante con el propósito de analizar sus creencias, que es el objeto de nuestro estudio. Para ello empleamos un muestreo no probabilístico, por conveniencia, en el que participan 30 alumnos, 3 de los cuales son hombres y 27 mujeres, de los 41 alumnos que conforman el grupo de cuarto curso de grado de educación primaria de educación especial, del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Espirola CEU, y que accedieron voluntariamente a participar en el estudio. Para la recogida de datos se emplea una narrativa creada por los estudiantes que permite conocer con más detalle y de manera contextualizada las creencias del alumno con respecto al tema de objeto de estudio. A estos alumnos se les solicita de forma anónima que respondan a 2 preguntas sobre la experiencia en relación con las características del maestro tutor inclusivo. La primera pregunta busca conocer la opinión de los estudiantes sobre cuáles consideran que son las características de un buen maestro tutor inclusivo, y en la segunda pregunta se les pide que narren una experiencia positiva con un buen maestro tutor inclusivo durante su vida escolar. Los estudiantes realizaron sus narraciones en un contexto de una asignatura que aborda la educación inclusiva.
Una vez recopiladas las narrativas, se procedió a un análisis cualitativo en términos. Partiendo de una lectura en profundidad de ambas preguntas, en la primera se llevó a cabo un proceso de codificación abierta e inductiva que permitió identificar y etiquetar términos o frases claves emergentes de las narrativas relacionadas con las características que, según los futuros docentes, deben poseer los maestros tutores inclusivos. A continuación, se analizaron las frecuencias de aparición de dichos términos, agrupándolas tras identificar aspectos comunes y sus relaciones con las clasificaciones recogidas en el marco teórico. En la segunda, se identificaron las variables clave como la etapa educativa, la situación que presenta el alumno destinatario de la atención del docente, así como las medidas o estrategias adoptadas por el maestro tutor. A partir de todo este análisis, se procede a relacionar estas medidas o estrategias descritas por los estudiantes con las habilidades o competencias presentadas en la primera pregunta. A continuación, se procede al análisis de los datos obtenidos a través de las dos preguntas formuladas a los estudiantes. Los resultados que obtenemos son los siguientes. Con respecto a la pregunta, ¿cuáles son las características del buen maestro tutor inclusivo? Del análisis de las cualidades que atribuyen los futuros docentes, extraemos 50 términos. Como se puede ver en la nube de palabras, se han empleado dos tonalidades, una en azul y otra en rosa. El azul es la que tiene mayor frecuencia. Y como podemos ver en el gráfico que está al lado, el gráfico de barras, los estudiantes señalan que el maestro tutor inclusivo, dentro de las habilidades pedagógicas, deben tener capacidad de adaptación. Esa es la habilidad que más valoran. Dentro de las habilidades interpersonales, para los estudiantes, la empatía es la de mayor importancia. En el ámbito de la gestión, las habilidades más apreciadas son las de generar un ambiente o un clima inclusivo y la colaboración. Las experiencias de los estudiantes del grado de educación primaria muestran que las prácticas inclusivas más efectivas se observan en el tercer y cuarto curso de educación primaria y en el primero y segundo de la educación secundaria obligatoria, por ser estos cursos cruciales para el desarrollo académico y social de los niños. En cuanto a los estudiantes que requieren más atención, los futuros maestros identifican principalmente a aquellos con necesidades educativas especiales y con menor frecuencia mencionan a estudiantes con dificultades de aprendizaje, cambios de centros educativos, distintas nacionalidades o problemas para hablar en público, entre otros. Los casos en los que se integra a toda la clase son mucho menos comunes. Finalmente, se analizan las estrategias del docente inclusivo. Estas estrategias permiten identificar las habilidades que caracterizan a un buen maestro tutor inclusivo según la experiencia de los futuros docentes. Estas habilidades, como se puede ver en la transparencia, son las que hemos indicado anteriormente. Como ya hemos visto, para el futuro docente las habilidades pedagógicas son esenciales en los maestros tutores inclusivos. Entre estas, para ellas las más significativas son la capacidad de adaptación, los recursos inclusivos y el trabajo cooperativo. En cuanto a la adaptación como capacidad para ajustarse a las necesidades de los alumnos, la narrativa refleja algunos ejemplos como la asignación de roles específicos en actividades grupales, la posibilidad de presentar trabajos en formatos ajustados a sus capacidades y la implementación de cambios metodológicos que favorecen la inclusión. Las narrativas ponen de manifiesto que la disponibilidad de recursos educativos inclusivos es fundamental para la implementación eficaz de prácticas pedagógicas que fomenten la participación activa y el éxito académico de todos los estudiantes. Los futuros docentes también muestran que el trabajo cooperativo es una estrategia esencial para el éxito de la educación inclusiva, ya que permite que los alumnos puedan aprender unos de otros, valoren y respeten sus fortalezas y debilidades del compañero y las suyas propias, así como desarrollen aspectos como la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. Las habilidades interpersonales y de gestión también ocupan un lugar relevante en las narrativas, siendo la comunicación la más significativa de entre todas las habilidades interpersonales. De hecho, los estudiantes señalan la importancia de que el maestro tutor se muestre cercano a los alumnos, sobre todo cuando éste percibe la existencia de algún problema académico o personal. Ello genera un vínculo entre el estudiante y el maestro, hecho que permite que se sientan apoyados y comprendidos. En este sentido, destacan la empatía y el respeto como cualidades esenciales en la relación maestro-estudiante. En cuanto a las habilidades de gestión, la creación del buen ambiente o del clima del aula
es la más descrita, pensando siempre que busquen evitar conflictos y evitar la exclusión. En menor medida, también mencionan la organización de los espacios y del tiempo, considerando que permiten una atención mucho más personalizada. Finalmente, hablamos de las habilidades personales. En ellas, los alumnos señalan la sensibilidad y la paciencia como las habilidades de desarrollo que tienen que tener en la práctica docente inclusiva. Y por último, llegamos a las conclusiones. Después de analizar las características del maestro inclusivo, los futuros docentes coinciden en que un maestro tutor inclusivo debe tener habilidades pedagógicas, interpersonales, de gestión y personales para desempeñar su gran labor. Las cualidades esenciales de un maestro inclusivo incluyen la capacidad de adaptación, la empatía, un buen clima en el aula y una comunicación efectiva. En segundo lugar, por otro lado, los estudiantes del grado de educación primaria destacan que las prácticas inclusivas más positivas se dan en el segundo ciclo de educación primaria y en los 2 primeros cursos de la educación secundaria obligatoria. Generalmente, los estudiantes que requieren más atención del profesorado son aquellos con necesidades educativas especiales, aunque también hay otros que necesitan apoyo. Sin embargo, la inclusión educativa aún no se ve en su sentido más amplio. Y por último, los futuros docentes consideran fundamentales las habilidades pedagógicas y las interpersonales. Entre las habilidades pedagógicas destacan la capacidad de adaptación para ajustarse a las necesidades de cada alumno y el uso de recursos inclusivos, la aplicación de metodologías activas, como es el trabajo cooperativo. Entre las habilidades interpersonales, la comunicación entre el maestro y el alumno es crucial, ya que genera un vínculo que permite al alumno sentirse apoyado y comprendido, favoreciendo su desarrollo personal y académico. Y esto ha sido todo. Gracias por su atención y hasta pronto. Ya está aquí nuestro simposio. Esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido. Cualquier duda, pregunta, discusión, ganas de debatir, no dudéis en mandarnos un correo electrónico. Mi correo electrónico es aroa.casado@ucjc.edu, pero cualquiera de los ponentes que han sido invitados a este simposio estarán encantadísimos de discutir con vosotros cualquiera de los temas tratados o temas relacionados. Muchísimas gracias por vuestra atención.